Y si te dijera que hay una voz dentro de tu cabeza que no es completamente tuya, y no, no estoy hablando de esquizofrenia y no estoy hablando de paranormal, estoy hablando de algo mucho más inquietante. ¿Quién crees que escribió las primeras frases con las que hoy interpretas tu vida? Porque quizá llevas 30, 40 o 50 años creyendo que eres tú. ¿Quién toma decisiones? Cuando en realidad solo estás obedeciendo palabras que alguien sembró hace mucho tiempo. Y lo más perturbador es que probablemente esa persona ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Déjame contarte un chisme psicológico. Es un chisme que ocurre todos los días, pero nadie lo ve. Imagina que una mujer de 40 años discute con su esposo. Él azota la puerta, ella se queda sola, siente un vacío en el pecho. 5 minutos después está frente a una panadería, compra un pan, compra un pastel, compra unas galletas. Cuando alguien le pregunta por qué, responde lo mismo de millones de personas que dicen todos los días: tengo ansiedad. Pero, ¿y si eso fuera toda la historia? ¿Y si antes de esa bolsa de pan ocurrió algo que ella nunca vio? Porque aquí viene la pregunta incómoda. ¿Quién tomó realmente las decisiones de entrar a esa panadería? ¿Ella o una frase que lleva 30 años escondiendo detrás de su mente? Porque la mayoría de personas creen que primero sienten y después actúa. Y si primero se actúa una palabra y después aparece la emoción, quédate hasta el final de este video porque cuando entiendas esto vas a empezar a escuchar a tu propia mente de una manera completamente distinta. Existe un texto que ha integrado a filósofos, teólogos y estudios durante siglos, el Evangelio de Juan. No comienza hablando de la creación de la tierra y no comienza hablando del agua, ni del fuego, ni de los animales. Comienza con una frase que parece sencilla, pero cuando la analizas, cambia completamente la forma en la que entiende la realidad. En el principio era el verbo, no dice en el principio era la materia, dice el verbo, la palabra, el lenguaje, la capacidad de nombrar, y esa idea resulta fascinante, porque incluso fuera del ámbito religioso, muchas tradiciones antiguas también otorgaban el sonido y la palabra un papel especial y en el origen del universo. Más allá de la interpretación que cada persona tenga, hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Y si las palabras no solo describen la realidad, sino que también influyen en la forma en la que vivimos? Imagina que tu mente es un enorme jardín. Cuando naciste, ese jardín estaba completamente vacío. No había flores, no había árboles, no había espinas, solo tierra fértil. Ahora imagina que cada palabra que escuchaste de niño fue una semilla. Unas semillas dieron flores. Tú puedes, estoy orgulloso de ti, confío en ti, pero otras fueron semillas muy distintas. La vida es muy difícil, el dinero nunca alcanza, todos los hombres son iguales, las mujeres siempre traicionan. Barriga llena, corazón contento. El problema es que ninguna semilla pregunta si tiene permiso para crecer, simplemente crece y con los años olvidas quién la sembró, solo piensa en ese jardín, eres tú. Quiero que hagas este ejercicio. Cierra los ojos por un segundo. Escucha la voz de tu mamá o de tu papá o de las personas que más te crió. ¿Qué frase repetía una y otra vez? Ahora observa algo interesante. Mientras la recuerdas, ¿notaste que también apareció una emoción? Quizás sentiste tranquilidad, quizás presión o quizás miedo o quizás culpa. Eso ocurre porque nuestro cerebro suele asociar palabras con experiencias y emociones, especialmente cuando se repite durante años en etapas importantes de la vida. La palabra no flotan solas, viajan acompañadas de emoción, y si la emoción deja huellas, aquí es donde la psicología se vuelve interesante. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, por eso crea atajos. Cuando una frase se repite cientos o miles de veces junto con una emoción intensa, esa asociación puede convertirse en una respuesta automática. No significa que una frase controle mágicamente tu destino, pero sí puede influir en la forma en que interpretas una situación, en las decisiones que tomas y en los hábitos que desarrollas. Es como instalar un programa en computadora. El programa no decide todo, pero sí condiciona cómo respondes al sistema cuando recibes ciertos estímulos. ¿Recuerdas con la pregunta con la que comencé? ¿Y si hay alguna voz dentro de tu cabeza que no es completamente tuya? Tal vez ahora empiezas a sospechar que esa voz no apareció por accidente, tal vez fue construyéndose palabra por palabra durante años. Y si eso es cierto, la siguiente pregunta es todavía más inquietante. Pero espera, si todavía no me conoces, hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas. Y en este video vas a aprender cómo la palabra tiene poder. Pero ahora contéstame esta pregunta.
¿Cuántas decisiones de tu vida han sido realmente tuyas y cuántas han sido respuestas automáticas a frases que alguien sembró cuando eras niño? Porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo una frase tan inocente como barriga llena, corazón contento podría ayudar a explicar por qué algunas personas buscan comida cuando en realidad lo que sienten es tristeza. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Cuando entiendas ese mecanismo, vas a empezar a escuchar los refranes de tu infancia con otros oídos. Antes de continuar, quiero proponerte un experimento. Sin pensar demasiado, escribe en los comentarios la frase que más escuchabas en tu casa cuando eras niño. No importa si era un refrán, un consejo o una advertencia, porque quizá esa frase que siempre te pareció inofensiva sea una de las llaves para entender cómo interpretas el mundo hoy. Y si te dijera que hay una parte de tu cerebro que toma decisiones varios segundos antes de que tú creas haberlas tomado, ahora escucha esto. Esa parte ni siquiera hablara con tu voz, porque quizá la próxima vez que abras el refrigerador no seas tú quien tenga hambre. Y eso es mucho más inquietante de lo que parece. Te voy a contar el chisme más oscuro que ocurre dentro de tu mente humana. Nadie lo ve, nadie lo escucha, pero pasa todos los días. Imagina que dentro de tu cabeza existe una sala completamente oscura. No hay ventanas, no hay relojes, solo hay una mesa enorme. Sentada alrededor de ella están todas las frases que escuchaste cuando eras niño. Sí, como si fueran personas. Ahí está tu mamá, ahí está tu papá, tu abuelo, tu maestro, el tío que siempre decía que el dinero era malo, todos siguen ahí. Lo extraño es que envejecieron, siguen hablando exactamente igual que hace 30 años y cada vez que ocurre algo importante en tu vida, ellos hacen una reunión secreta. No te invitan, no te preguntan, no piden permiso, simplemente votan. ¿Qué hacemos con esta tristeza? Entonces una voz levanta la mano y dice, barriga llena, corazón contento. Todos asientan y en unos segundos después tú ya estás buscando pan. Tú crees que decidiste, pero la reunión terminó antes de que fueras tú. Las personas que creen que su mente funciona como un espejo, pero no, funciona como un teatro y lo más peligroso es que tú eres el director. Durante años otros escribieron el libreto, otros eligieron los personajes, otros decidieron qué frases debía repetir el protagonista y un día abriste los ojos creyendo que esa historia era tu personalidad. Pero ¿qué pasaría si descubrieras que llevas 40 años actuando con un papel que alguien escribió antes que aprendieras a leer? Eso da miedo, porque nadie sospecha de un actor cuando él mismo olvidó que está actuando. Quiero que imagines esta escena. Son las 11:30 de la noche. Toda la casa está en silencio. Escuchas únicamente el zumbido del refrigerador. Te acercas. Ni siquiera sabes por qué. Lo abres. La luz blanca ilumina tu rostro. Miras el pan, los postres, el queso. No tienes hambre, lo sabes, pero hay una sensación extraña, como si algo estuviera llamando. Entonces tomas el pan, das el primer bocado y durante 3 segundos todo parece calmarse. Después aparece la culpa. Cierras el refrigerador y dices exactamente la misma frase que dicen millones de personas. No sé qué me pasó. No, la verdadera pregunta es otra. ¿Quién te llamó desde el otro lado de esa puerta? ¿Te has dado cuenta que nunca escuchas esa voz como si fuera tu voz? Sientes como si fuera un deseo y ahí está el truco, porque las órdenes más poderosas son las que dejan de sonar como órdenes. Nuestro cerebro busca ahorrar energía, por eso crea rutas automáticas. Cuando una frase, una emoción y una conducta se repite muchas veces, el cerebro puede fortalecer esa conexión. Con el tiempo, esa respuesta aparece con menos esfuerzo consciente. No significa que estés condenado, significa que muchas veces vas por caminos que aprendiste hace años sin darte cuenta, pero aquí viene la parte que casi nadie quiere aceptar. Puede que no estés enamorado de esa persona, puede que estás obedeciendo una frase, puede que no tengas miedo al dinero, puedes que estés obedeciendo a una frase, puede que no estés saboteando tu éxito, puede que alguien haya sembrado una historia que tu cerebro sigue interpretando como si todavía fueras niño. Y lo peor es cuando más tiempo llevas repitiendo una historia, más se parece como tu identidad, hasta que dices, así soy yo, cuando quizás solo eres el eco de alguien más. Ahora entiendes por qué el Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, porque una palabra nunca se queda quieta, una palabra busca convertirse en acción, busca convertirse en hábito, busca convertirse en identidad y cuando lo logra, deja de parecer una palabra y empieza a parecer tu personalidad.
Quiero que hagas algo mientras escuchas este bloque. Piensa en esa frase que más escuchabas cuando eras niño. Ahora pregúntate algo incómodo. ¿La sigues diciendo o ella te sigue diciendo a ti? Porque en el siguiente bloque descubrirás algo todavía más perturbador, cómo una simple refrán puede convertirse con el tiempo en una especie de algoritmo emocional que influye en tus decisiones sin que te lo notes. Ahí es donde el tema se vuelve realmente inquietante. Y si te dijera que algunas personas no han sentido hambre sino recuerdos disfrazados de hambre, es una idea incómoda, ¿verdad? Pero déjame de hacerte una pregunta. ¿Por qué cuando tienes el corazón roto no se te antoja un brócoli, pero sí el pan, el chocolate o un postre? Porque el cuerpo parece saber exactamente dónde buscar consuelo. Y si el estómago solo estuviera obedeciendo una historia que alguien escribió hace muchos años, porque lo que vas a escuchar ahora hace que un simple refrán deje que parezca un refrán. Déjame contarte el chisme que un psicólogo jamás puede ver en una radiografía. Una mujer llega a consulta, tiene 40 años, dice que come por ansiedad, que no puede parar, que lo ha intentado todo, dietas, ayunos, pastillas, motivación, pero cada vez que algo sale mal, termina frente a una panadería. Todos creen que el problema comenzó ahí, pero no, el verdadero problema comenzó 35 años después. Cuando era una niña, su mamá cocinaba, ella dejaba un pedazo de pan en el plato y entonces escuchaba una frase que parecía inofensiva: las penas con pan son buenas. Otro día, barriga llena, corazón contento. Después, no desperdicies la comida, no tenemos perros. Nadie imaginaba que aquellas frases no solo entraban por sus oídos, también empezaban a construir un mapa. Pasaron los años, se casó, tuvo hijos, construyó una vida, pero un día su esposo cerró la puerta de la casa después de una discusión y ocurrió algo extraño. No pensó en el pan, no decidió buscar el pan, simplemente ya estaba manejando hacia la panadería, como si alguien hubiera tomado el volante antes que ella. Y esa es la parte que más miedo da, porque la mayoría cree que el primero aparece el pensamiento y después la decisión y después la acción, pero y si algunas acciones comienzan mucho antes de que aparezca el primer pensamiento consciente, y si tu cuerpo ya va caminando mientras tu mente apenas está inventando una explicación, imagina que toda tu vida has vivido en una casa. Cada noche escuchas pasos en el segundo piso. Nunca subes, simplemente te acostumbras hasta que un día decides abrir la puerta del ático y descubres algo inquietante. No había un fantasma y no había un viejo tocadiscos que llevaba décadas reproduciendo la misma canción una y otra vez, siempre la misma, sin detenerse. Eso hace muchas frases de la infancia. No necesitas que alguien las repitas, aprenden a repetirse solas y después de años dejas de escucharlas porque ahora las confundes con tu propia voz. Quiero que imagines esta escena con todos los detalles. Son las 8 de la noche, acabas de discutir con alguien que amas, el pecho se siente pesado, la garganta apretada, respiración profunda, intentas distraerte, no funciona. De repente una imagen aparece en tu mente: pan caliente, chocolate, un café. Puedes casi olerlo, sientes el calor del pan recién salido del horno, escuchas el sonido de la bolsa abrirse, das el primer bocado y unos segundos el silencio regresa, pero no porque el problema desapareciera, sino porque tu cerebro encontró un camino conocido para escapar del dolor. Ahora quiero que tengas una pregunta incómoda. ¿Era hambre o era una emoción buscando el camino que aprendió hace años? Nuestro cerebro aprende por asociación. Si durante mucho tiempo una experiencia de alivio estuvo vinculada con cierta conducta, como comer, recibir un abrazo o escuchar determinadas palabras, es posible que en situaciones parecidas el cerebro active ese mismo camino de manera automática. Eso no significa que todas las personas reaccionen igual, que una frase explique toda tu vida, pero sí ayuda a entender por qué algunos hábitos emocionales pueden sentir tan difíciles de cambiar, porque no nacieron ayer, se fueron construyendo poco a poco. Aquí aparece una pregunta que todavía es más perturbadora. Si una frase pudo asociarse con la comida, ¿qué otras frases se asociaron con el amor? ¿Qué frases aprendiste sobre el dinero, sobre el éxito y sobre tu cuerpo y sobre lo que mereces? Tal vez por eso hay personas que justo cuando están a punto de ser felices, encuentran la manera de destruirlo todo, no porque quieran sufrir, sino porque una historia antigua les resulta más familiar que una vida nueva.
El cerebro muchas veces prefiere lo conocido antes de lo desconocido, aunque lo conocido duela. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál era el premio cuando eras niño? ¿Comida? ¿Cuál era el consuelo? ¿Comida? ¿Cuál era la celebración? ¿Comida? ¿Cuál era la manera de demostrar amor? ¿Comida? Entonces pregúntate algo más profundo. ¿Cuántas veces en tu vida has buscado alimento cuando en realidad lo que necesitabas era sentirse seguro, comprendido o querido? ¿Recuerdas la pregunta del inicio? Si algunas personas nunca han sentido hambre, sino recuerdos disfrazados de hambre, quizá ahora entiendes que muchas veces el cuerpo no solo responde a la necesidad biológica, también responde a aprendizajes, emociones y asociaciones que fueron construyéndose con el tiempo. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más inquietante. Si unas cuantas frases pudieron influir en una relación con la comida, ¿qué podría haber hecho con tu identidad? Porque en el siguiente bloque vamos a entrar al territorio más delicado de todos, las frases que dejaron de ser refranes para convertirse en la forma en la que defines a ti mismo. Y ahí es donde el verdadero misterio comienza. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque el final te va a volar la cabeza. Y si el verdadero problema nunca fueron las palabras que escuchaste, sino las que sigues repitiendo todos los días sin darte cuenta, porque quizá ya entendiste algo muy importante. No puedes cambiar la infancia que tuviste y no puedes regresar hace 30 años. No puedes borrar las frases que alguien dijo, pero sí puedes hacer algo mucho más poderoso, dejar de darles el control, porque ahí viene la pregunta más incómoda de todo este video. ¿Quién está hablando cuando dices yo soy así? Déjame contarte un chisme psicológico que probablemente sea el más fuerte de todos. Imagina que un hombre encuentra un viejo cassette en la casa donde crecieron sus padres, lo limpia, consigue un reproductor, aprieta el botón de play y escucha la voz de su papá diciendo: el dinero nunca alcanza, no confíes en nadie, los hombres no lloran, así somos en esta familia. Él sonríe, apaga el cassette y piensa: qué curioso, hace años que no escuchaba esto. Pero entonces ocurre algo extraño. Sale de la casa, discute con su esposa, rechaza una oportunidad de negocio, oculta lo que siente y desconfía de una persona que solo quería ayudarlo. Sin darse cuenta, acaba de reproducir el mismo cassette, pero ahora desde su propia boca. Y ahí está el verdadero chisme psicológico. Muchas veces creemos que enterramos el pasado, cuando en realidad lo convertimos en nuestra forma de hablar. Déjame hacerte una pregunta. Si mañana perdieras la memoria, ¿seguirías diciendo las frases sobre ti? ¿Seguirías diciendo no sirvo para esto? ¿Nunca tengo suerte? ¿Siempre me pasa lo mismo? ¿O descubrirías que muchas de esas frases no eran una verdad, sino una costumbre? Porque hay una diferencia enorme entre una verdad y una historia repetida tantas veces que terminan pareciendo una verdad. Imagina que durante 40 años haz una casa, todas las mañanas al despertar abres la misma ventana, siempre ves el mismo paisaje, el mismo árbol, la misma calle. Con el tiempo llega una conclusión: así es el mundo. Un día alguien te toma del brazo y te lleva a otra habitación, abre una ventana que jamás habías abierto y descubres un anciano, montañas, luz, paisaje completamente distinto. El mundo nunca fue pequeño, solo llevabas 40 años mirando por la misma ventana. Eso hacen las palabras, no siempre cambian la realidad, pero sí pueden cambiar la ventana desde la que las observas. Y cuando cambias la ventana, empiezas a descubrir posibilidades que antes ni siquiera podías imaginar. Quiero que imagines esto: mañana por la mañana, todavía no abres los ojos, escuchas en silencio, sientes el aire entrar lentamente por tus pulmones y justo antes de que aparezca el primer pensamiento automático, te haces una pregunta. La frase que estoy a punto de decir, ¿me ayuda o me encierra? Ahora imagina que por primera vez en muchos años eligiste una respuesta distinta. Observas cómo cambia tu postura, tu respiración, la forma en la que caminas, la manera en que miras a las personas. No porque una frase haga magia, sino porque una nueva forma de hablarte puede abrir la puerta a una nueva forma de actuar. Nuestro cerebro cambia a lo largo de la vida. Cada vez que cuestionamos una idea automática, practicamos un nuevo hábito y construimos una forma distinta de interpretar una situación. Estamos fortaleciendo nuevas conexiones, no ocurre de un día para otro, pero tampoco estamos condenados a repetir siempre la misma historia. Conocer un patrón es el primer paso para practicar uno nuevo, en lo que permite que este cambio se consolide con el tiempo. ¿Recuerda cómo comenzó este video? Te pregunté, si hubiera una voz dentro de tu cabeza que no fuera completamente tuya, ahora quizá la pregunta
correcta sea otra. ¿Qué voz quieres que siga acompañando el resto de tu vida? Porque todos heredamos palabras, todos crecimos escuchando historias, todos llevamos frases que nos marcaron, pero llega un momento en el que dejar de revisarlas también se convierte en una decisión y tal vez el verdadero inicio de una nueva vida ocurre cuando cambian las circunstancias, ocurre cuando empiezas a elegir conscientemente las palabras con las que interpretas esas circunstancias. Las palabras son como las llaves. Hay llaves que cierran puertas y hay llaves que las abren. Durante años, quizá usaste llaves que alguien más puso en tus manos. Hoy al menos sabes que existen y cuando sabes que existen, puedes decidir cuáles conservas y cuáles dejas sobre la mesa, porque nadie puede volver atrás y reescribir el primer capítulo de su historia, pero todos podemos decidir con qué palabras empezamos a escribir el siguiente. Quiero proponerte un ejercicio. Escribe en los comentarios una frase que escuchabas de niño y que hoy te has dado cuenta de que todavía aparece en tu vida. No para culpar a quien las dijeron. Muchas veces esas palabras nacieron del amor, de la cultura o de la experiencia que ellos mismos recibieron. Hazlo para observarla, porque cuando una historia deja de ser invisible, empieza a perder parte de su poder. ¿Estás listo para reprogramar tu mente? En el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque los siguientes videos te van a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.